Oremos juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, que nos ama, nosotros que nos habíamos alejado de ti viviendo en medio de pecados, dignos de recibir tu juicio y tu maldición, pero por tu gran amor que has tenido misericordia de nosotros, que el Señor Jesús murió en nuestro lugar y recibió la maldición y el juicio que nosotros teníamos que recibir. Y por la preciosa sangre que ha derramado el Señor, limpió para siempre nuestros pecados, para que ya no volvamos a recibir el juicio y la destrucción. Sin ninguna obra de nuestra parte nos ha salvado, y por esa gracia tan abundante te damos gracias y alabanzas y glorias solamente a ti, Padre. Nos has hecho hijos tuyos, nos has dado la gloriosa, nos prometiste la gloriosa herencia eterna. Ahora, el resto de tiempo que resta en nuestra carne, mientras vivimos en este mundo, tú no nos dejas como huérfanos, sino que siempre estás con nosotros, cuidando sobre nuestras debilidades, y nos estás guiando en medio de la verdad, y por esa gracia también te damos gracias. A esta hora, nosotros que hemos sido redimidos por tu sangre, estamos aquí reunidos ante ti, Señor, para poder alabar tu gracia y tu gloria, aprendiendo de tu palabra, estando en comunión contigo, y gracias por permitir esto. Sabemos y creemos que a esta hora estás con nosotros y cuida a cada uno de nosotros. Y con tu gracia abundante y con tu vida y tu poder, llénanos más abundantemente. Y con tu palabra de verdad, haznos más santos, haznos más enteros, para que como hijos tuyos vivamos sin vergüenza, y que nuestra vida en esta tierra no sea en vana ante tus ojos, sino para tu voluntad y tu gloria, y para tu evangelio, para la iglesia, queremos servir y queremos vivir obedeciendo. Nuestros hermanos y hermanas que no están aquí presentes con nosotros, los que estén en enfermedades, te pedimos que los sanes pronto. Los que tengan pruebas de corazón y en varias tribulaciones y dificultades, a cada uno de ellos permíteles tu gracia digna a cada uno, para que ninguno de ellos se pierda. Y el resto de la vida, ayúdanos a que no tengamos fallas en vivir para tu gloria. Los que están en el extranjero, en lugares lejanos, llevando la vida cristiana y predicando el Evangelio a todos aquellos hermanos y hermanas, con tu palabra y tu vida y tu gracia, guárdalos, y como hijos tuyos, ayúdalos a vivir dignamente, y para que prediquen tu Evangelio, para guiar a muchas almas perdidas ante ti, Señor. Ayúdalos a cumplir con esta historia y obra. Permítenos la palabra que necesitamos. Muéstranos el camino en donde debemos andar. Sabemos que tienes la palabra que nos quieras manifestar a esta hora y tu voluntad. Enséñanos qué es lo que debemos hacer, y que tu palabra sea cumplida en nuestras vidas y en nuestros corazones, y para eso ayúdanos y guíanos. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a buscar la Biblia. San Lucas, capítulo 17, vamos a ver. San Lucas, capítulo 17. San Lucas, capítulo 17. San Lucas, capítulo 17, de versículo 11 al 19. Yo voy a leer. De San Lucas 17, versículo 11 al 19, yo voy a leer.
Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y éste era samaritano. Respondió Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Hasta ahí? Hoy vamos a pensar acerca de la palabra que leímos en San Lucas capítulo 17. Cuando Jesús andaba en la tierra de Israel, hizo muchas señales: sanó al muerto, limpió al leproso, abrió los ojos del ciego, echó fuera los demonios, calmó la tempestad, dio de comer a 5,000 personas, y aparte de esos, hizo muchos milagros. Las personas que no conocen quién es Jesús, quizás no entendieron ni creyeron en los milagros y señales que hizo Jesús. ¿Cómo es posible que una persona que estaba muerta por 4 días, que ya olía de su muerte, cómo puede resucitar a esa persona? ¿Y cómo es posible limpiar al leproso? ¿Cómo es posible abrir los ojos del ciego que había sido ciego desde el nacimiento? ¿Cómo se puede calmar a la tempestad y viento con una palabra? Eso sería algo muy raro y extraño. Pero Jesús no es un humano como nosotros. En Filipenses 2:6 dice: el cual siendo en forma de Dios, o sea que Él es Dios mismo. Entonces, Él, quien es Dios, es el que vino a la tierra en cuerpo humano. Así que el cuerpo de Jesús, Él tiene un cuerpo débil como el nuestro también, porque Jesús también se cansaba. Él también tenía sed, también le daba hambre. Y a veces Él tenía lágrimas y cuando lo azotaban, Él dolía. Como nosotros, tenía ese cuerpo débil. Por eso a veces Jesús, por causa de muchas personas, Él estaba cansado. Estaba cruzando el mar de Galilea en el barco, entonces se puso a dormir en ese barco. Entonces, pero hubo una gran tempestad de viento, por eso sus discípulos lo despertaron: Señor, vamos a morir por el viento. Pero el Señor se levantó y dijo: calla, enmudece, y se cesó el viento. Entonces los discípulos dijeron: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es Él? Él es el que con la palabra hizo todas las cosas. Él es el que gobierna todas las cosas con su palabra. En San Juan capítulo 1, en versículo 2, dice que en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Con la palabra creó el universo y todas las cosas, y Él es el que gobierna todas las cosas.
Es Padre, Hijo y Espíritu. La Trinidad de Dios es el mismo, como hemos aprendido. Con nuestra sabiduría no lo podemos entender totalmente, pero Jesús es el mismo a Dios. Por eso su cuerpo vino a este mundo con un cuerpo débil como el de nuestro, pero dentro de Jesús está Dios. Y la palabra que dice Jesús es la palabra de Dios. Y a través de Jesús se manifestó los poderes de Dios. Por eso es que pudo levantar al muerto, limpiar al leproso y abrir los ojos del ciego y calmar la tempestad. Cualquier milagro Él lo podía hacer. En la palabra de Jesús dice, yo y el Padre uno somos. En San Juan 14 dice, lo dijo en San Juan 10:30, Él es uno con Dios. Y en San Juan 14, versículo 9, Felipe dijo al Señor, Señor, muéstranos el Padre. Entonces Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? A través de Jesús se manifestó la personalidad de Dios, se mostró su palabra y su poder de Dios. Entonces dijo el Señor, ¿por qué dices ahora otra vez, muéstranos el Padre, si ya lo has visto? Jesús es el que vino a la historia de la humanidad siendo en forma del cuerpo de humano. Por eso, los señales y milagros que hizo Jesús, lo hizo a través del poder de Dios. Por eso, dijo la palabra, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Si no lo puedes creer, ve las cosas que yo hago para creer en mí. Entonces Jesús hizo muchas obras. Y eso no es solamente salvar a unos muertos, limpiar a unos leprosos, abrir los ojos de unos ciegos. Esto no fue su propósito, sino el propósito de la venida de Jesús a este mundo es para salvar a las almas que iban a ser juzgados e entrar al eterno infierno, para hacerlos su hijo de Dios, para llevarlos al reino de Dios. Para eso vino. Por eso Jesús murió en la cruz, resucitó y vino el Espíritu Santo y así Él va a salvar al hombre. Y ese trabajo que va a hacer, cuando Jesús vino a la tierra en cuerpo de humano, con su cuerpo Él mostró milagros, pero después de su muerte vino el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hace la obra de salvar las almas de las personas. Por eso Jesús, cuando andaba en Israel, todos los milagros que Él ha hecho, está mostrando lo que Dios hace al salvar a las almas. Y la palabra que hemos leído es la vez cuando limpió a 10 leprosos, cuando Jesús pasaba entre Samaria y Galilea, en un pueblo. Habían 10 leprosos, así dice. Ellos desde lejos alzaron la voz diciendo, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros, porque un leproso no puede acercarse a un sano. Por eso de lejos estaba gritándole, alzando la voz a Jesús. Jesús puede resucitar al muerto, puede abrir los ojos del ciego y puede limpiar el leproso. Y seguramente esto habían escuchado. Entonces estaban esperando hasta que pasaba Jesús. Y como no pueden acercarse a Jesús desde lejos, lo encontraron y gritaron diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. O sea que, sánanos, Señora. Y Jesús dijo, mostraos a los sacerdotes. ¿Qué quiere decir esto? En Levíticos 14 podemos ver que cuando una persona que era leproso es examinado por el sacerdote, y si es confirmado que es leproso, tiene que ser echado fuera del campamento. Pero cuando es sanado, otra vez va al sacerdote y le muestra su cuerpo. Y el sacerdote, cuando ve que es ya limpiado, hace su ordenanza de purificarlo y otra vez puede entrar al campamento. Entonces, para que vaya y que se muestre ante los sacerdotes, quiere decir
Jesús estaba dándoles la promesa que les va a limpiar. En San Juan 2, cuando Jesús fue invitado a la casa de banquete, pero ya no había vino en este banquete. Y cuando no hay vino en el banquete, ese gozo ya se apaga en ese banquete. Dice la palabra, por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos. Entonces, cuando un banquete no hay vino, eso quiere decir que el gozo y la alegría de ese banquete se ha terminado. Entonces, esto no debe pasar a un banquete, menos a una boda. Entonces, este mundo es como un banquete sin vino. Carnalmente parece que están divertidos, parece que están alegres, pero dentro de ellos no hay alegría verdadera ni paz verdadera. Aún en la risa tendrá dolor de corazón y el término de la alegría es congoja. Entonces como un banquete sin vino. Pero Jesús les hizo otra vez los vinos. Habían 6 tinajas de agua. Entonces les dijo que lo llenaran hasta arriba. Y a los que servían les dijo que llevaran este agua a los invitados del banquete. Entonces era agua cuando todavía lo tenía que llevar. Pero su madre, María, les dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Entonces, llevando el agua a los invitados, el agua convirtió en vino. Y todo el agua que está en la tinaja convirtió en vino. Y obviamente el vino que hizo Jesús iba a ser más rico que todos los vinos de todo el mundo. Y los invitados saborearon el vino y dijeron, ¿cómo es posible que saquen este vino ahora? Y no sabían de dónde era el vino. Solamente los que servían lo sabían. Así dice la palabra. Esto quiere decir, la alegría del hombre se ha terminado por el pecado. Por el pecado ya no sabían qué era la alegría de la vida verdadera. No sabían qué era la alegría verdadera, ni lo que es la felicidad. Pero a través de la sangre de Jesús ha sido limpiado de sus pecados. Y nos salvará y nos recuperará la alegría verdadera. Y a través de su primer milagro lo mostró. Entonces, cuando le dijo que llevaran el agua a los invitados, es la promesa diciendo que lo voy a convertir en vino. Entonces, a los leprosos, diciéndoles, muestra tu cuerpo al sacerdote, quiere decir, porque cuando un leproso va al sacerdote no sirve de nada, pero es la promesa diciéndole, te voy a limpiar. Pero estos leprosos, creyendo en la palabra del Señor, conforme lo que ha dicho Jesús, estaba yendo a mostrarse ante los sacerdotes. Y mientras iban, los 10 leprosos fueron limpiados. Cuando vemos en la película Ben-Hur, cuando Jesús es crucificado en la cruz, cuando estaba muriendo, la sangre que ha derramado de su cuerpo, con la lluvia, va descendiendo y había 2 leprosos que estaban escondidos, pero por el agua que le tiene limpiado la sangre de Jesús son limpiados. Por su sangre de Jesús, por su herida, nosotros somos curados. Murió en nuestro lugar y fue juzgado en nuestro lugar y que está mostrando que nuestros pecados serán perdonados y que seremos sanados. Entonces, el leproso siendo limpiado muestra el pecador siendo limpiado. Entonces, estos 10 leprosos de repente fueron limpiados, pero entre ellos uno regresó a Jesús alzando la voz, glorificando a Dios. Se postró ante Jesús, glorificando y agradeciéndole. Y glorificó a Dios, así dice. Y Jesús dijo, ¿no fueron 10 los que fueron sanados? Pero los 9, ¿dónde están? Así dijo. Por eso el título de la palabra de hoy es, ¿y los 9 dónde están?
Este es el título de hoy. Y ahora, aparte de este extranjero, que si no había nadie que ha regresado a glorificar a Dios, entonces a lo mejor de los 10, 9 eran judíos y uno era la mezcla entre gentil y judío. Entonces los judíos menospreciaban a los samaritanos. Entonces los trató como si fueran gentiles, los ignoraban. Pero a ese samaritano, a los que ignoraban los judíos, aparte de él, ninguno había regresado a glorificar a Dios. Entonces a esa persona Jesús dijo, vete, tu fe te ha salvado. Dentro de esta palabra hay muchas importantes enseñanzas y vamos a pensarlo. El leproso esta enfermedad es una enfermedad muy especial. Habían varias veces cuando Jesús sanó al leproso. Primero vamos a buscar San Lucas capítulo 5. San Lucas capítulo 5. Versículo 12. San Lucas 5, versículo 12 a 14. Yo voy a leer. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en la tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve y le dijo, muéstrale al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Aquí había un hombre que tenía la lepra en todo el cuerpo, de su cabeza a sus pies, todo su cuerpo tenía lepra. Pero Jesús limpió a este hombre leproso. Pero ¿cuál es la característica de la lepra? Él no se da cuenta que este virus entra en su cuerpo. Y esta enfermedad se muestra en una parte de su cuerpo, en su cara o en cualquier parte de su cuerpo. Y entonces cuando pasa eso, más y más lentamente todo el virus contamina en todo el cuerpo. Y se deshacen sus dedos, su cara también se deshace, también su nariz. Al principio solamente él lo sabe, y después su familia lo sabe, y después su vecino lo sabe. Y ahora este leproso no puede vivir con su familia ni sus familiares, y alejado de sus amigos, viene a un lugar lejos para vivir solo. Tiene que ser dividido. Por eso en Levíticos 13, 45 dice, el leproso llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta. Vestidos rasgados es una imagen de una gran tristeza. Es como cuando un cercano familiar muere, con esa tristeza se rasga sus vestidos, tiene su cabeza descubierta. Pero ¿por qué el leproso hace eso? Porque su cara está deshecho, no quiere mostrar su imagen así. Por eso cuando se acercan personas, se hace así y hace alejar a las personas diciendo, aquí hay un inmundo leproso, no me acerques. Entonces, embozado pregonará, inmundo, inmundo. O sea, yo no soy limpio, entonces no me acerques.
Entonces así tiene que vivir fuera del campamento y tiene que vivir solo. Fuera del campamento quiere decir ese lugar donde vivían los israelitas, pero tiene que salir el leproso de ese campamento. Los israelitas, por el poder de Dios de Egipto, fueron salvados por Moisés y salieron. Y en el proceso de entrar a Canaán, mientras estaban en el desierto, habían 12 tribus que tenían sus campamentos. Y en medio estaba el tabernáculo de Dios, en donde Dios estaba. Y alrededor hacen los 12 tiendas de los tribus. Y en el día con nube, en la noche con fuego, Dios estaba con ellos, los protegía y los guiaba. Y esto es el grupo de los salvos. También es la imagen de la iglesia en donde está Dios. En Hechos 7 refiere a este grupo como la congregación en el desierto. Y Canaán es la imagen de la prometido eterno cielo. Pero entre este campamento de los israelitas en donde Dios estaba, el leproso no podía estar ahí con ellos. Entonces el leproso maldice a uno mismo y sale del campamento y tiene que vivir solo o tiene que vivir en un lugar pequeño donde solamente vivían los leprosos hasta morir ahí. Y este leproso también muestra la imagen del pecador ante Dios. Vamos a buscar el libro de Números del Antiguo Testamento, el libro de Números, capítulo 5. Números 5, de versículo 1 al 4, leemos juntos. Números 5, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto, así a hombres como a mujeres echaréis. Fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Dios dijo a Moisés, diciendo: ordena a los israelitas para echar fuera todos los leprosos, todos los que padecen flujo de semen. Esto es la enfermedad de derramar sangre. Y los leprosos es la imagen de el pecador, el hombre pecador ante Dios. Entonces, por eso en Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. La lepra está mostrado como algo inmundo, como algo sucio. Por eso al final todo su cuerpo se descompone y muere. Entonces está mostrando que por el pecado la vida de esa persona será perdida. Esto está mostrando. La enfermedad de flujo de semen es una enfermedad de derramar sangre. Sangre es vida, pero está perdiendo vida. Una persona que pierde su vida. Es como también muestra el pecado de no creer en la sangre de Jesús, el poder de la sangre. Dice que creen en Jesús, pero su sangre no es de poder para él. O la persona con la muerte se hace inmundo. Es una persona que ha tocado un animal muerto a un cadáver. Entonces todo el día es inmundo y no puede entrar al campamento por un día. Entonces está mostrando la imagen de tomar parte en las cosas muertas del mundo. Entonces echaréis todos ellos fuera del campamento, entre los cuales yo habito. Dios está en medio de ellos en el campamento. Entonces si dejan que estas personas permanezcan dentro del campamento, esta está ensuciando el campamento. Entonces, para que no sea inmundo el campamento, les dijo que lo echaran fuera. Entonces, como Dios lo ha ordenado, lo hicieron los israelitas y echaron fuera a todas esas personas fuera del campamento. Y esto es en Salmos 1, 5, dijo: ni los pecadores levantarán en la congregación de los justos.
O sea que un pecador no va a tomar parte en los santos. En Salmos 1:5, ni los pecadores se levantarán en la congregación de los justos, así dijo. Los inmundos no podrán tomar parte en el grupo de los que ya son santos. Por la gracia de Dios, tiene que ser salvo, tiene que ser limpiado. Pero por no entender la gracia de Dios, su alma no es limpiado. Las personas que no son salvados no pueden tomar parte en el grupo de los que ya son santos. Esto está mostrando de antemano esta imagen. Por eso ellos, en medio del grupo santo, si no pueden entrar, ¿qué va a pasar? Tienen que ser echados fuera del grupo santo de Dios y para siempre será echado y entrará en la destrucción. Esto está mostrando. Pero el leproso, en la Biblia podemos ver que muchas veces por el pecado ya le pega la enfermedad de la lepra. Ahora la lepra, o también conocido como la enfermedad de Hansen, obviamente no podemos decir que todos estos son causados por el pecado, pero en la Biblia, por el pecado, aparecen varias personas que por el pecado tienen la lepra. En Números 12 está la hermana de Moisés, María y Aarón, que había una vez que ellos hablaron contra Moisés y esto es incorrecto. La esposa de Moisés había muerto, por eso Moisés tomó por su esposa una mujer de Etiopía y por eso ellos hablaron en contra de Moisés. Mujer de Etiopía no es israelita, obviamente es gentil, pero si es un gentil que entra al grupo de los israelitas, si entra al judaísmo, ellos también pueden tomar parte como pueblo de Dios. Esto no quiere decir que rompieron alguna ley. Pero ¿por qué hablaron contra Moisés? Porque de Egipto es el que sacó a Israel y por 40 años que los guiaba a Canaán, Dios estaba con Moisés y a través de Moisés Dios dio los mandamientos, le mostró el camino en donde debían andar y Moisés por la palabra de Dios guió al pueblo de Israel. Pero tenían envidia de esto, no otra persona sino su hermano Aarón y su hermana María. Ellos tenían envidia de él. Y también los israelitas dijeron, ¿por qué Moisés solo es santo? ¿Por qué solamente Moisés es cercano a Dios? Nosotros también estamos cerca a Dios. Por eso a veces ellos tenían envidia de Moisés y ellos negaron a Moisés. Por eso había varias veces en donde Dios manifestó su ira contra ellos por hacer esto. Pero esta vez Dios no estaba reprendiendo a Moisés, pero su hermano Aarón y María estaban reprendiendo a Moisés ante el pueblo. Si Moisés comete algún error, Dios mismo lo castigará. Pero Dios está utilizando a Moisés. ¿Qué pasará si su potestad de Moisés está bajo? Nadie podrá ya guiar a Israel. Entonces, dentro de su reprensión a Moisés está su envidia de Moisés. A la misma vez quiere ser enaltecido como Moisés. Entre el pueblo de Israel, ellos quieren estar en contra de la obra que Dios hace entre Israel a través de Moisés. Entonces, están ellos retando la potestad de Dios. También está incluido el plan de Dios para confundir a los israelitas. Entonces Dios no castigó a Moisés, sino a María le hizo leprosa.
su hermana de Moisés, María, ya tuvo la lepra. Por eso fue echado del campamento. Y obviamente Dios la volvió a sanar. Entonces esta lepra en la Biblia aparece varias veces cuando las personas tienen la lepra por sus pecados. Segunda de Reyes 5:27 aparece la criada de Eliseo, Giesi. Ella por pecar, un general Naamán de los sirios, él también era leproso, por eso vino Eliseo y fue sanado. Y regresando, regaló muchas cosas a Eliseo, pero hasta el final Eliseo lo negó. ¿Por qué lo negó? Porque general Naamán fue sanado de su lepra y estaba agradecido. Quería servir a Dios, pero Eliseo sabía que él no iba a poder servir a Dios de verdad. Por eso no era necesario recibir ningún tipo de regalo de Eliseo. Por eso este regalo no lo recibió y lo regresó todo. Pero viendo eso, Giesi quería recibir ella misma, porque había oro, había vestidos, había muchas cosas buenas. Quería que Eliseo lo recibiera y que lo diera a Giesi también, pero sin recibirlo los regresaban. Entonces Naamán estaba regresando y Giesi los siguió diciendo: oigan, mi maestro Eliseo dijo que no lo necesitaba, dice que ahora sí lo necesito, porque va a venir unos maestros y necesitamos varios vestidos. Entonces al escucharlo dijo: sí. Naamán dijo: no solamente ropa, sino te voy a dar oro. Le dio vestido. Entonces le dio muchas cosas y la regresó. Y ella quedó callada y estaba ante Eliseo. Y Eliseo le preguntó: ¿a dónde fuiste? No fui a ningún lugar. Dijo: ahora no es tiempo para recibir vestido, ni plata, ni oro. La lepra de Naamán se te pegará a ti. Y Giesi ya se volvió leprosa. Entonces hubo acontecimientos de este tipo. Y también en Segunda de Crónicas 26:21, el rey de Usías de Judá estaba soberbio ante Dios. Por eso a Usías Dios hizo que se pusiera leproso. Desde su frente él se hizo leproso y lo sacaron del campamento. Y por su enfermedad, hasta morir, él estaba leproso. Por su pecado ya tiene lepra. Por el pecado ya tiene lepra y los leprosos no pueden vivir juntamente con los sanos. Por eso él es separado y echado fuera. Y hasta la muerte tiene que vivir en otra parte. Por eso la Biblia dijo que en la Biblia habla de los leprosos hablando de los pecadores. Pero también habían veces cuando los leprosos fueron sanados. No es la enfermedad que para siempre no puede ser sanado. Había personas que siendo leprosos morían, pero a veces Dios los sanaba. Entonces el leproso siendo sano es la imagen del pecador siendo sano, siendo limpiado, la imagen de recibir la salvación. Entonces había una ordenanza de cuando el leproso es limpiado. Vamos a buscar Levíticos capítulo 14. El Antiguo Testamento, Levíticos capítulo 14. Levíticos 14, versículo 1. De versículo 1 al 8 yo voy a leer. Y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento,
y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para que se purifica 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo, y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes, y después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. El que se purifica lavará sus vestidos, y raerá todo su pelo, y se lavará con agua, y será limpio, y después entrará en el campamento, y morará fuera de su tienda 7 días. Aquí, aunque el leproso es sanado, no quiere decir que así directamente puede entrar al campamento, sino tiene que hacer esa ley de la purificación. Entonces se muestra ante el sacerdote. El sacerdote fuera del campamento va y examina al leproso. Y cuando es mostrado que este leproso ha sido sanado, el sacerdote va a hacer la ley para purificarlo, y trae 2 avecillas vivas, o sea, 2 pájaros vivos, y los trae, y con el cedro, la grana y el hisopo, el sacerdote matará una de las avecillas sobre aguas corrientes en el vaso de barro, y cortando sus alas mata la avecilla. Y uno de las avecillas lo deja vivo, y con la sangre de la avecilla muerta y a la avecilla viva y a la persona que tenía la lepra rocía 7 veces su sangre, diciendo lo que es limpio, y hace volar a la avecilla viva. Y esa persona se lava el cuerpo y limpia toda su ropa y entra al campamento, y ya puede tener una vida normal. Entonces esto es el pecado que es limpiado y sanado, y tomará parte en el grupo santo. Esto está mostrando. Las 2 avecillas está mostrando a Jesús. Matar a la avecilla sobre aguas corrientes en el vaso de barro es la palabra de Dios, la obra del Espíritu. El vaso de barro se refiere a Jesús, que vino en cuerpo humano, y dentro de este vaso mata a una avecilla cortando sus alas. O sea, está mostrando la imagen de Jesús que va a morir en la cruz. Y la avecilla viva se refiere a Jesús que ha resucitado. En Romanos 4:25 dice: Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por nuestro pecado Jesús murió en nuestro lugar. Eso quiere decir, fue entregado por nuestra transgresión y fue resucitado para nuestra justificación. Por la muerte de Jesús, nuestro pecado ha sido redimido, y por su resurrección de Jesús nos ha dado una nueva vida y nos dirá justo. Esto está diciendo. Y esta avecilla viva le pone la sangre de la avecilla muerta y rocía 7 veces. Está mostrando que Jesús, que murió en la cruz, su sangre nos ha limpiado. En San Juan 20:19, Jesús, que resucitó, mostró ante los discípulos, mostrando sus manos y su costado, dijo: pasa a vosotros, pasa a vosotros. Jesús, que resucitó, dijo: yo por ti fui herido, fui crucificado, yo he muerto, y con mi sangre te he limpiado. Entonces pasa a vosotros, perdone todos tus pecados, ahora que tengas paz. Está diciendo esto. La avecilla viva le pone la sangre de la avecilla muerta y rocía 7 veces. Es a la vez diciendo que la sangre nos ha perdonado y lo deja volar. También está mostrando Jesús que ha ascendido al cielo. Jesús murió en la cruz, y con la sangre que ha derramado está ante Dios ahora, y ante Dios ahora está orando por nosotros. Entonces, la muerte de Jesús y su resurrección
Cuando ascendió al cielo, está mostrando que por él los pecados del pecador serán limpiados. Por eso en Hebreos 1:3 dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, en la cruz Jesús dijo, consumado es. Hizo el trabajo de limpiar el pecado y resucitó y nos hizo creer en esto. Y el que ha ascendido está vivo como nuestro testigo. Dice Hebreos 9:12, por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Ahora Jesús, que iba a limpiar nuestros pecados, lo mostró a través del Antiguo Testamento, a través de esta ley, esta ordenanza, señal de que Jesús limpiará nuestros pecados. Y este leproso le dijo a Jesús, no le dijo, Señor, límpiame, sino su oración era especial. Dijo, Señor, si tú deseas, me puedes limpiar. Ese leproso, el corazón de que quiere ser limpiado es algo obvio. Si el leproso tiene un deseo, sería, ¿cómo voy a ser limpio? ¿Cómo voy a volver a mi familia amado? Con mis amigos, con mi familia, con las personas sanas. Quiero vivir juntamente con ellos. Esto obviamente es su deseo, ¿verdad? Pero no dijo, Señor, límpiame, así ya. Sino, Señor, si tú deseas, me puedes limpiar. Aunque nosotros deseamos, pero si el Señor no quiere, no podemos ser limpiados. Y aunque el Señor quiere salvarnos, pero si la persona que tiene que ser salvo no lo quiere, Dios no lo puede limpiar. Entonces, el que puede limpiar y el que tiene que ser limpiado, los dos, sus deseos tienen que corresponder y ahí es donde se muestra el milagro. La persona quien da y quien lo recibe tienen que estar juntos, ¿verdad? Dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, extendiéndole la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Obviamente el Señor lo quiere. Y solamente tenía que decir la palabra, pero hasta le tocó con la mano, hasta al leproso lo tocó. En San Lucas 5, vamos a volver a ver. San Lucas 5. San Lucas 5. Del versículo 12. Sucediendo que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de la lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Dijo, quiero, sé limpio. Extendió la mano. La mano de Jesús es la mano de Dios. ¿Por qué por qué Dios hizo como hombre? Para salvar al hombre. Para cumplir el propósito con que ha hecho al hombre desde el principio. Porque le ha dado la imagen de Dios para darle la vida de Dios para que viva eternamente como Dios. Para hacer al hombre como Dios, Dios se hizo como hombre. ¿Por qué Dios se hizo como hombre? Para hacer al hombre como Dios. ¿Por qué el Santo vino al mundo en cuerpo de hombre? ¿Por qué fue para salvar al pecador? ¿Por qué vino del cielo hasta aquí? Para llevar al hombre al lugar alto. Entonces, Jesús poniéndole la mano al leproso es Dios acercándose a los pecadores. Dios se hizo como hombres y le tocó con su mano diciendo que Jesús y los pecadores se hicieron uno. Al dar la ofrenda de redención, matan a la oveja o a la cabra o la vaca y el sacerdote pone su mano sobre la ofrenda diciendo que está trasladando los pecados de esa persona al animal o pecado de los israelitas al animal. Y también el pecador pone su mano sobre el animal
que significa que se hace uno con esa ofrenda, y los pecados de esa persona se traslada al otro lado, al animal, y su muerte de la ofrenda es igual a la muerte de esa persona. Y Jesús puso su mano y la tocó diciendo, ¿qué es cielo limpio? O sea que el Señor va a compartir su destino juntamente con ese pecador. La muerte del Señor será la muerte de estos pecadores. Y el Señor se encargará de todos sus pecados y que va a redimir todos sus pecados. Esto está diciendo, yo voy a morir en tu lugar, así que tú recibes la salvación. Eso ha dicho. Extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Aunque sea el más pequeño, no es su deseo de Dios que sea perdido. Su deseo no lo es. Su deseo de Dios es que no se pierda ninguna persona. Y Dios lo desea de tal forma. Entonces las personas que tienen que ser salvos no lo quieren. Eso es el problema. En San Juan 5, 5 a 6, había un enfermo que por 38 años se había sido enfermo y está acostado al lado de Bethesda. Y a veces descendía un ángel y agitaba el agua al estanque, y el que se entra primero es sanado, pero esa persona está acostado. Entonces mientras iba a entrar al estanque, otra persona se metía. Entonces por 38 años ahí está acostado. Y Jesús sabía que esa persona se había enfermado por mucho tiempo y le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Deseas ser sano? Así le preguntó. Y esa persona obviamente desea ser sano. Claro que sí. Pero cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y en ese lugar se levantó y caminó. Antes de que el Señor nos salve, nos pregunto primeramente, ¿tú realmente quieres ser sano? ¿Tú deseas ser sano? ¿Quieres recibir la salvación? Lo raro es que las personas, para ganar dinero, para ganar cosas corruptibles desde mañana hasta la noche, trabajan y sufren mucho para obtener esas cosas. Pero el regalo de Dios que nos da es, nos ha perdonado los pecados y salvarnos para llevarnos a su reino. Esa gracia, aunque nos quiere darlo, las personas no lo desean, no lo quieren. Uno no va al infierno porque tiene muchos pecados, sino que rechaza la gracia de Dios, por eso es echado al infierno. Y Jesús dijo a esta mujer samaritana que tenía muchos pecados, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Porque Jesús dijo a la mujer samaritana, dame agua. Entonces dijo, tú eres judío, ¿cómo es posible que me digas que a una mujer samaritana que te dé agua? No es posible. Entonces ella rechazó darle un vaso de agua a un peregrino que tenía sed. Entonces es una mujer que no tiene ninguna compasión a este caminante. No tiene corazón para ofrecerle agua. ¿Por qué? Porque él es judío y los judíos menospreciaban a los samaritanos. Por eso, ¿cómo es que te voy a dar agua? No te voy a dar. Así ella pensó. Pero Jesús dijo a la mujer, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Qué es el don de Dios? ¿Qué es el regalo de Dios? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Salva al pecador que va al infierno y hace que vaya al cielo. No hay ningún regalo más grande que esto. ¿Quién es el que ha venido a darnos este don, este regalo? Es Jesús.
Si conocieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías. Tú no me diste agua, pero yo te hubiera dado el agua de vida. Te hubiera dado el agua de vida, que es la salvación. Es algo que tenemos que pedir, tenemos que desear recibir y así nos lo puede dar. Pero el pueblo de Israel, ellos no recibieron la gracia que Dios quiso darles, lo rechazaron. En San Mateo 23, versículo 37 al 38, Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Y he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Jerusalén, el templo santo que Dios ha escogido como pueblo de Israel. Dentro de ahí están los sacerdotes, están los profetas, están reunidos en el templo y hacen sacrificios a Dios. Pero ese Jerusalén, como la gallina que junta sus polluelos debajo de las alas, Dios quiso juntarlos bajo su gracia, pero ellos no quisieron. Son muchas veces que los quiso reunir, pero cuando enviaba profetas los mataba y otra vez los mataba. No lo quisieron. Y dijo: he aquí, vuestra casa os es dejada desierta, que van a ser destruidos. Si uno rechaza la gracia de Dios, es la destrucción. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Nosotros, antes de desear ser salvo, Dios deseó realmente salvarnos. Primeramente, Él deseó salvarnos, Él quiso salvarnos y envió a su unigénito a la cruz y lo hizo morir como ofrenda de redención, y envió el Espíritu Santo para comprobar esa verdad. Y en 2 Pedro 3:9, un día como 1000 años, Él es el que desea que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios ha dado a su Hijo unigénito hasta la muerte como ofrenda de redención y envió al Espíritu Santo para dar testimonio de esto, y ahora está esperando y con paciencia. Pero la paciencia de Dios, esa misericordia, ese amor de Dios, por no recibirlo, por menospreciar esto, las personas son perecidas. Y el juicio acerca del rechazarlo será grave. En Hebreos 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús, hecha una vez para siempre. En Hebreos 10:12: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio. En Hebreos 10:14: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Los hizo perfectos para siempre a los santificados. Pero esos pecadores no lo desean, no desean regresar. En Hechos 10:15 dijo a Pedro: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Dios lo hizo limpio para siempre. ¿Tú con qué derecho puedes decirle que no es limpio? Eso está diciendo. Sea judío, sea gentil, sin distinguir, Dios hizo limpios a todos. Pero las personas saben que su pecado es grande y no saben que la obra de Jesús es grande, aunque sea muy corruptible nuestros pecados, pero la sangre de Jesús es suficiente para limpiar para siempre nuestros pecados. Y los 10 leprosos gritaron diciendo: dijo: Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. El fundamento de la salvación de Dios para nosotros es, aunque tengamos muchos o pocos pecados, aunque tenga mis obras o no, sin importar esto, sin condición, es el amor de Dios que no tiene condición y tiene misericordia de nosotros. Por eso en Efesios
capítulo 2, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nosotros viviendo, siguiendo los deseos carnales, conforme Satanás. Vivimos en otro tiempo haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Éramos naturaleza, hijo de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, que éramos muertos en pecados. Entonces la gracia es el amor con misericordia, sin condiciones, nos dio ese amor. San Lucas 18:13, el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y ese publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, así dice. Y el amor que tiene misericordia es el fundamento del amor que nos salva. Aunque mata a 100 personas, pero la misericordia no tiene condición. Entonces, tener misericordia no tiene razón para hacerlo. Dios nos salvó con el amor de tener misericordia, compasión de nosotros. Solo esto. En Tito 3:5 dice: nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración. Dice: por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, nos salvó, pero no por nuestras justicias, sino siguiendo su misericordia, limpió nuestros pecados y nos ha santificado y así nos ha salvado. Primera de Pedro 1:3. Nuestro Padre, Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por su grande misericordia, según su grande misericordia, por su muerte de Jesús y resurrección, es el amor incondicional de Dios, y esa misericordia lo está mostrando. Y conforme a la misericordia, a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo, nos ha hecho nacer de nuevo. Por eso nosotros tenemos que decirle: sé misericordioso conmigo. Si Dios no tiene misericordia, nadie podrá ser salvo. Pero Jesús dijo a esos leprosos: ve al sacerdote y muéstrate ante el sacerdote. Y como hemos dicho, está diciendo el Señor: te voy a limpiar. Muéstrate ante el sacerdote. Y el sacerdote, viendo que su lepra está sanado, va a hacer la ley de purificarlo y va a permitir que entre en el campamento. Entonces ahora estos leprosos, creyendo en la palabra del Señor, fueron, y mientras iban, fueron limpiados. Y nosotros, ellos fueron limpiados. Y nosotros, la imagen del pecador es más miserable que cualquier leproso. Es más sucio. Pecadores miserables que van a recibir la destrucción. Pero por la gracia de Dios y por su poder fue limpiado. Nuestra alma fue limpiado, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. En 1 de Pedro 1:22 también. Por eso nosotros somos salvos, porque este pecador sucio y miserable fue limpiado. Hay una canción que dice: nuestros corazones, que está tan negro por los pecados, lo hizo más limpio que la blanca nieve, donde derrama la sangre del Señor. Yo voy a salir ahí, y así he sido limpiado con la fe en mi corazón.
por la sangre de Jesús está fluyendo como río y yo me meto ahí al río y fui limpiado. Esto es de recibir la salvación. En San Lucas 17, vamos a regresar. San Lucas 17. San Lucas 17, versículo 14. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Las personas que fueron limpiados eran 10, y entre ellos solamente uno regresó al Señor y alzó la voz para glorificar a Dios y se postró a los pies de Jesús y lo agradeció y lo adoró al Señor. Nosotros, los que hemos sido limpiados, los que su alma ha sido limpiado, no solamente debe alegrarse, sino también tiene que regresar al Señor, agradecerlo, y también no hay que olvidar a glorificar a Dios. En 2 de Reyes 5, el Naamán, general del ejército del rey de Siria, cuando él había tenido la lepra, fue a buscar al profeta Eliseo y por el poder de Dios escuchó lo que dijo la criada de que puede ser limpiado cuando lo va a buscar. Por eso, como la palabra de Eliseo, entró al río Jordán 7 veces y así fue limpiado. Y cuando fue limpiado, vino a buscar a Eliseo. Y lo que dijo, realmente el rey de Dios de Israel es el más grande que todos los dioses. Y yo desde ahora voy a adorar a Dios y voy a adorar a Jehová Dios y no voy a adorar a otros dioses. Estaba agradecido y esto es algo obvio. Si ha recibido esa gracia tan grande, va a agradecerle al que le ha dado la gracia y lo adora, y esto es algo obvio. Pero los 10 leprosos fueron limpiados, pero solamente uno regresó al Señor y le agradeció al Señor. Esto es algo muy extraño. Vamos a pensar en esto. El Señor, si lo ha limpiado, debe regresar y agradecerle al Señor y glorificar a Dios. Pero Jesús no le dijo a los leprosos: si en su camino son limpiados, regresen. Y tienes que glorificar a Dios y debes agradecerte. ¿Entiendes? No dijo así, ¿verdad? Pero la persona quien sí ha sido limpiado, no hay otra gracia mayor para esa persona que ser sanado de su lepra, ¿verdad? Porque cree realmente de que fue el Señor quien ha limpiado su lepra, ¿verdad? Entonces tiene que regresar al Señor para glorificar a Dios y agradecerle. Esto es algo muy obvio, muy claro que debe hacer. Agradecerle y ser feliz y glorificar a Dios. Esto es algo muy obvio y algo muy voluntario. El Señor no nos dice: si tú recibes la salvación tienes que hacer esto y el otro. No nos lo obliga. Sino la persona salva, si tiene esa gratitud y alegría en su corazón, cuando viene el Espíritu Santo dentro de él, con un corazón voluntario. Ahora, para el Señor quien me ha salvado, puedo vivir, puedo morir. Este corazón nace de esa persona. Salmo 116, versículo 12. Dice: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Así dijo.
toda la gracia que Dios ha dado. ¿Con qué pagaré por toda la gracia que me ha dado? No solamente alabar su gloria, sino ahora tenemos que hacer ese voto de que para la voluntad y la gloria de Dios yo voy a vivir ahora. Y ante los santos tengo que decir ese voto. Ante esas personas salvas. Dios para salvarnos ha entregado a su Hijo unigénito hasta la muerte. Jesús, por amarme, Él ha sacrificado su propio cuerpo. Y ese Hijo de Dios. Al pensar en esta gracia, nosotros, aunque morimos 100 veces, no podemos pagarle la gracia en retorno al Señor. Este cuerpo tan miserable no tiene ninguna forma de pagarle en retorno la gracia del Señor. Pero el Señor que nos ha salvado, hay que postrarnos ante Él para agradecerle. Y el glorificar a Dios es un trabajo muy obvio. Pero las personas que por su gran amor fueron salvos, pero no agradecen al Señor realmente. Y si no tiene el corazón de glorificar a Dios, esto realmente es una gran contradicción. ¿No es así? Nuestro Señor es digno de recibir todo lo que tenemos, nuestro servicio. Nuestro Dios Padre es el que es digno de recibir toda la gloria de la eternidad. Pero si no lo hacemos, ¿qué está pasando? Porque solamente uno de los 10 ha regresado. Todos igualmente fueron limpiados. En Filipenses 2:21 dice, porque todos, buscando lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero Timoteo, como hijo a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. En Filipenses 2:30 dice, Epafrodito, que por la obra de Cristo es próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Hay personas que por el Evangelio ellos sacrifican, y por Cristo, aunque llega la muerte, ellos exponen su vida para el Señor. Pero hay personas que salvan a sí mismos y no salvan al trabajo del Señor. Aun después de recibir la salvación, solamente con alabanzas dice, yo voy a agradecerle por la gracia. Por eso yo alabo y es todo. En 1 de Juan 3:18 dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El hecho de que amamos a Dios no es solamente con la lengua y con palabra, sino es con hecho y en verdad. Para el Señor que me ha salvado, puedo vivir y puedo morir. Debo tener ese corazón. El corazón de querer pagarle en retorno la gracia. Debo tener ese corazón y es algo muy obvio que me salga ese corazón. En Colosenses 4:11, los llamados justos son los que trabajan juntos para el reino de Dios. Después de ser salvo, las personas que trabajan juntos para el reino de Dios, y ellos son santos normales, no son personas especiales que hacían ese trabajo juntos. 1 Corintios 6:19 y 20. Vuestro cuerpo es templo de Dios, al cual ha sido comprado con precio. Y en Corintios 10:31, si comes o bebes, hacéis otra cosa, hacerlo para la gloria de Dios. Ahora, la persona a quien ha sido salvo por la gracia de Dios, ese cuerpo no es mío, sino ha sido comprado por el precio de la sangre. Tenemos que glorificar a Dios. Comemos, bebemos, todo lo que hagamos. Es algo obvio que vivamos para la gloria de Dios, pero ¿realmente lo estamos haciendo? Dice la palabra de Jesús. ¿Y los 9 dónde están? No fueron limpiados todos los 10, pero solamente uno regresó y se postró ante Jesús para agradecerle. Pero los demás que no vinieron, los 9, ¿dónde están? ¿Dónde están los 9? Y esta palabra está mostrando realmente su deseo del Señor. La persona que ha obtenido gracias del Señor, la gran gracia, pero si no tiene agradecimiento en su corazón, la persona quien le ha dado esa gracia no se sentirá mal.
La palabra del Señor está diciendo, no fueron los 10 todos los que fueron limpiados, pero los 9, ¿dónde están? Y ahora también el Señor lo está diciendo. Ahora también, por la gracia de Dios, igualmente las personas fueron limpiados en sus almas. Y las personas que fueron salvos, realmente si estaban agradecidos al Señor. Sí, hay personas que realmente son agradecidos y glorifican a Dios. Pero también hay personas que juntamente dicen que recibieron la salvación, pero no agradecen al Señor. No tienen el corazón para glorificar a Dios. Hay muchas personas que son así. Al verlo, el Señor va a decir, ¿no fueron todos ellos que sí dicen que recibieron la salvación? Todos ellos igualmente, sin distinguir a nadie, fueron salvos. Fueron perdonados de su sangre y recibieron la salvación, recibieron la gran gracia de poder recibir en su reino de Dios. Pero ¿dónde está esa persona ahora? Los 9, ¿dónde están? ¿No nos dirá eso el Señor? ¿Por qué ellos no regresaron para glorificar a Dios? ¿Por qué no están en el lugar para adorar a Dios? Entonces nosotros tenemos que reflexionar a nosotros mismos. Dice el Señor, ¿dónde están los 9? Y nosotros tenemos que examinar si realmente hemos regresado al Señor para glorificarlo, para adorarlo. Si estamos así o si no, yo después de estar limpiado, sigo mi camino, en mi camino que yo quiero. Si estoy en el lugar para servir a Dios, para glorificar a Dios, ¿o dónde estoy? Tengo que poder responder esto. Decir, sí, aquí yo estoy. ¿Dónde está? ¿Dónde están los 9? Si nosotros, moralmente, existen muchos pecados, pero el pecado de deshonrar a sus padres es el más grande. De los 10 mandamientos son 9 que es acerca del hombre, y de los 6 el primero es honrar a tus padres. ¿Por qué? El que los ha tenido y los ha criado son los padres. Si uno olvida de la gracia de sus padres, no es aceptable. Tiene que uno pagarle la gracia a sus padres. Es el primer mandamiento que Dios ha dado al hombre. El deshonrar a sus padres es un pecado muy grande moralmente. Y mayor que esto es al que me ha hecho, al que me ha salvado, el que me ha hecho hijo de Dios. Me ha prometido el reino y su gloriosa herencia. El olvidar esa gracia, el no agradecerle, el no glorificar a Dios. Esto es realmente decepcionar grandemente al Señor. Es entristecer al Señor. Dijo, ¿y los 9 dónde están? Nosotros tenemos que pensar en la palabra del Señor. ¿Realmente somos agradecidos al Señor? ¿Somos de ese grupo pequeño de los que realmente glorifican a Dios? O si no, creyendo en que uno ha sido limpiado, pero sigue en su propio camino. ¿No somos personas así? ¿No estoy entre los 9 que no regresaron? También tenemos que pensar en estas cosas. Entre los que creen, son pocos los que son salvos. Y entre los salvos, los que glorifican a Dios, los que se postran ante el Señor para adorarlo y para servir al Señor, son más pocos. ¿Por qué pasa esto? Cuando nosotros recibimos, cuando examinamos nuestra salud, los resultados nos dicen si somos normales o anormales. Y hay una línea de lo que es normal. Uno no debe estar arriba o abajo de esa línea. Y si no, uno va a sorprenderse diciendo, mi cuerpo no es normal. Y se sorprende y trata de regresar al normal. Entonces nosotros cristianos somos salvos. Tenemos que llevar una vida cristiana normal.
Y tengo que pensar si realmente yo estoy en el estándar de una vida cristiana normal. Y si no estoy normal, tengo que pensarlo. Hay muchas personas que están muy lejos de la vida cristiana normal y están muy abajo de lo que es normal. Y eso es una gran contradicción. Y los 9 que iban, que no regresaron, a lo mejor pensaron así. Estaban en el camino y de repente volvieron y dijo, ¿dónde está el otro? Falta uno. Qué raro. ¿Dónde está él? Porque sin pensar, así siguieron en su camino. Como hay personas, ya ganaron confianza y fueron. Si hay muchas personas anormales, entre ellos se consolan. Y se les hace raro la persona normal. Yo escuché esto. En un lugar había un lugar donde vivían monos con un ojo. Entonces nació un mono de 2 ojos y le hicieron burla diciendo que es anormal. Entonces sacó un ojo. ¿Quién es el anormal? ¿Por qué sacó el ojo? Muchas personas son salvos, pero permanecen en la carne y viven anormalmente. Y como son muchas personas así, entre ellos se consuelan. Si aparece una persona especial, o sea, no es especial, pero existen personas que realmente viven para el Señor, viven y mueren para el Señor. Para la gloria del Señor, personas así, cuando aparecen, tratan eso como algo muy especial. Dice, esa persona es un poco especial. No, no es especial, sino esto es normal. El no ser así es anormal. Solo tener un ojo, ¿eso es normal? En Romanos 14, versículos 7 a 8, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos para el Señor, morimos. Así puede ser que vivamos o que moramos, el Señor somos. Esto es obvio, vivir y también morir para el Señor. Nadie vive para sí, nadie muere para sí. Esto es la vida normal de un cristiano. Eso no es nada especial. En 2 Corintios 5:15 dice, Él por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para nosotros pecadores el Señor ha muerto para resucitarnos, para que las personas salvas ya no vivan para sí, sino para que vivamos para el Señor, quien ha muerto y resucitado para nosotros. Para esto murió en nuestro lugar y nos ha salvado. Entonces la persona salva ya no debe vivir para sí mismo. No tiene derecho a vivir para sí mismo, no tiene derecho para morir. Si vives para el Señor, si mueres para el Señor. Vivimos o morimos, del Señor somos. Por eso esto es normal, esto es obvio. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Ni un minuto debemos olvidar de esta palabra. Había un hombre llamado Charles Wesley. Él escribió muchas alabanzas. Él es hermano menor de John Wesley. Y de las alabanzas, una dice, si tengo mil bocas, con todas las 1000 bocas, yo voy a alabar la gracia que el Señor me ha dado. Si tengo 10.000 bocas, con todas las 10.000 bocas, yo voy a agradar y alabar la gracia que el Señor me ha dado. Entonces quiero decir, si yo tengo 10.000 cuerpos, con todos los 10.000 cuerpos, yo voy a vivir sacrificando mi cuerpo, trabajando para poder vivir para el Señor. Si tenemos 10.000 cuerpos, ¿qué debemos hacer? Si tenemos 10.000 cuerpos, con todos los cuerpos tenemos que vivir y morir para el Señor. Esto es algo muy obvio. Debemos realmente desear esto. Pero nosotros, con ese único cuerpo que tenemos, con un cuerpo
vivimos en esta vida, que no tenemos mucho tiempo. Debemos de vivir este tiempo corto para el Señor y desear encontrarnos con el Señor viviendo para Él. Yo me acordé ayer, hoy en día por accidentes repentinas, muchas personas mueren. Las personas alrededor de nosotros también de repente mueren. Los sanos, los jóvenes, los niños también de repente mueren. Alrededor de muchas personas hay muchas plagas y no sabemos cuándo va a morir quién. Y dice uno, los demás no son suertudos, pero yo no, sí. Entonces yo vivo, pero eso no es correcto. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. Y me acordé de esto y pensé, este cuerpo que no sé cuándo lo voy a perder, no debo vivir vanamente, sino esta vida corta que el Señor me ha permitido, quiero vivirlo de forma admirable para el Señor. Y ese corazón es mi deseo. En nuestra vida y en su corazón, ¿hay paz? ¿Tiene paz, alegría y agradecimiento? ¿O tiene decepción? ¿Tiene quejas? ¿Tiene envidias? ¿Por qué? Esta tierra, nuestra vida, que es cansado, es sufrido, es difícil. Pero este sufrimiento, ¿es sufrimiento para quién? Esto es el problema. El Señor, si para el Señor somos tribulados, si para el Señor nos dicen cosas malas, si para el Señor sufrimos y trabajamos, esto es algo glorioso. No podemos pagarle en retorno toda la gracia del Señor, pero nosotros también para el Señor recibimos tribulación. Para el Señor, si trabajamos, si podemos vivir para Él, nos va a fluir la gracia y la felicidad. Pero si no, toda su tribulación, todo su sufrimiento es para vivir bien, para comer bien en mi vida, esto es algo triste. Y ahí no va a haber la alegría ni la paz verdadera. Y ahora, el resto de nuestras vidas, ya no debemos vivirlo para nosotros mismos, no poner nuestro corazón en las cosas vanas del mundo, sino no quieren vivir diligentemente para el Señor. Antes de irnos, a esta hora también el Señor nos está preguntando tristemente, ¿dónde están los 9? ¿No nos estará diciendo esto? ¿Y nosotros dónde estaríamos? ¿Estaríamos entre los que regresaron al Señor para adorarlo, para glorificar y agradecerle? O como muchas personas que dicen que son limpiados por el Señor, pero siguen en su propio camino y siguen en su propio camino. ¿Los 9 dónde están? ¿No estamos entre los 9? Dios hizo al hombre a su imagen de Dios. Por eso el hombre es precioso ante Dios y lo ama. Y del hombre quiere recibir el amor. El hombre rechazó la palabra de Dios, desobedecieron y fueron caídos, pero Dios no los abandonó y dio a su Hijo unigénito hasta la muerte en la cruz y así nos salvó de la destrucción. El Señor nos dio este amor. Y ahora Dios otra vez quiere recibir nuestro amor. ¿Sí lo saben? Si nosotros entendemos la gracia de Dios, si recibimos este amor de Dios y somos salvos, tenemos que amar al Señor que me ha salvado, me ha hecho su Hijo de Dios, que me permite entrar en esta gloria eterna. Tengo que amar a ese Señor. El Señor no solamente nos ama, sino también quiere recibir nuestro amor. Pero si solamente uno ama y no recibe el amor, esto no es un amor verdadero. El amor no es de un lado, sino es de los dos lados. Dios también. ¿Cuál es la razón de por qué nos ama? Es porque Dios también quiere recibir nuestro amor. En San Juan 21:15, Jesús, quien ha resucitado, dijo a Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Pedro realmente entendió el amor del Señor. Antes de entender este amor, había negado 3 veces a Jesús, hasta lo maldeció y lo negó. Pero hasta ese pecado perdonó. Ahora Pedro realmente ama al Señor.
y ahora vive el resto de su vida y también murió para el Señor. En San Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es lo que Dios hizo para nosotros. En 1 Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros primero recibimos el amor de Dios. 1 Juan 4:16 dice: nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. 1 Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Como el Señor nos ha amado primero, nosotros también amamos al Señor. Salmos 18, versículo 1 dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, que es mi fortaleza, Él es mi vida, mi esperanza. Señor, yo te amo. Nosotros realmente tenemos que amar al Señor. Y Dios pide este amor de nosotros. 1 Corintios 8:3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿Cuánto nos amamos al Señor? Dios lo sabe todo. Y pide ese amor de nosotros. San Juan 14:23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Si uno entiende el amor del Señor y si es salvo, debe amar al Señor también. La persona quien ama al Señor obedece la palabra del Señor. Y la persona quien ama al Señor y obedece al Señor, Dios lo ama más a esa persona. Y cuando el Señor dice que vendrá y hará morada con Él, el Señor desea vivir eternamente con los que le aman. El que no solamente ha recibido el amor de Dios, pero con los que aman al Señor, el lugar donde vive uno eternamente junto con el Señor es el cielo. ¿Qué van a hacer ustedes? Solamente recibir el amor del Señor. Pero nosotros, ¿cuánto amamos al Señor? En Génesis 22, Dios dijo a Abraham que ofrezca a su hijo amado Isaac a Dios. Entonces Abraham, el ser que ama más en este mundo es Isaac. Y por ofrecer este hijo a Dios, comprobó que más que cualquier cosa del mundo ama más a Dios. Y Dios quiso asegurar ese amor de Abraham. Y Dios pide ese amor de nosotros también, con todo el corazón, toda la voluntad, con toda la fuerza, con toda la vida. Eso, que amemos al Señor así. Este es el primer mandamiento. Con todo el corazón, con toda nuestra voluntad, Dios entregó a su Hijo unigénito y con toda su vida nos amó. Nosotros, por haber recibido ese amor, nosotros también con todo el corazón, con toda la vida. El amar al Señor es algo obvio. El Señor preguntará: ¿tú me amas? Nosotros tenemos que regresar al Señor y glorificar a Dios. Y como la persona samaritana que regresó al Señor para agradecerle, nosotros también ante el Señor, quien ha salvado nuestras almas, tenemos que regresarnos a Él para glorificar al Señor. Vamos a volver a San Lucas 17. San Lucas 17, versículo 17. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. El que ha sido limpiado y regresó y postró y agradeció al Señor y glorificó a Dios. A ese samaritano, ¿qué dijo el Señor? Dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué es esa salvación? Es la salvación del alma. Lo que Dios quiere no es limpiarlo de su lepra, sino limpiar su alma, salvar su alma para llevarlo al reino de Dios. Pero los 9, el haber sido sanado carnalmente,
la limpieza de su lepra. Con eso se sintió satisfecho y se fueron. Ellos no sabían que Jesús es el que salva sus almas. Ellos olvidaron la gracia tan grande del Señor que salva las almas. Y solamente vivieron unos años más carnalmente y así murieron. Y en su alma han sido perdidos. Pero este hombre samaritano que regresó al Señor y le agradeció y glorificando a Dios. Y por precio de esto, también recibió la promesa de la salvación de su alma. Y es una bendición tan grande. Nosotros hemos sido salvos. Nuestra alma ha sido limpiado. Y ahora tengo que ofrecerle mi vida al Señor, agradecerle, servir al Señor. Si glorificamos a Dios, ¿qué bendiciones nos dará? Nuestra alma ya ha sido salvo. Entonces, a la persona que agradece al Señor, a la persona que glorifica a Dios, todavía nos queda la segunda bendición que el Señor nos da. En Apocalipsis 22:12 dice: He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahora, la persona salva, hay algo que el Señor quiere dar. Si la persona salva realmente sirve al Señor, si realmente glorifica a Dios, esa persona, mientras el tamaño de lo que hace para glorificar a Dios, eso nos regresará también a nosotros. Mientras hemos sido fieles al Señor, mientras hemos servido al Señor, nos lo pagará con su galardón eterno. Lo que podemos hacer para el Señor es pequeño, pero el que ha sido fiel en lo poco, le encargará con lo que es grande, así dijo. La tribulación pequeña, la dificultad que uno recibe para el Señor es algo muy pequeño, pero con galardón eterno y glorioso nos pagará. En 1 Corintios 15:58 dice: Hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor para siempre. Si este trabajo no es en vano, porque nos lo pagará eternamente con su galardón. ¿Piensan que solo ser salvo y estar en el último lugar del cielo estaría bien? No, cuando estén ante el Señor lo van a arrepentir para eternidad. Por la carne tan miserable del mundo, por las cosas vanas del mundo, su corazón está ahí y son cobardes y no viven agradeciendo al Señor, no viven glorificando al Señor. Y viendo una vida vana, no debe ser avergonzado cuando esté ante el Señor, ¿verdad? 2 Corintios 5:9-10, apóstol Pablo dijo: Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables. ¿Por qué? Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Después de ser salvo, si vive para el Señor, si muere para el Señor, si muere o vive, un esfuerzo para agradarle al Señor, porque todo eso lo que he hecho será manifiesto ante el Señor. Y recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Lo que hizo para el Señor es lo bueno, lo que hizo para Él mismo es lo malo. Vivir conforme al Espíritu es lo bueno, conforme a la carne es lo malo. Lo que fue hecho para el Señor es lo bueno, y lo que hizo para Él mismo es lo malo. Todo eso será manifiesto ante el Señor. Y uno recibirá el galardón conforme a esto, y ese galardón será eterno. Y Él nos quiere dar mayor gloria, mayor galardón. Y por eso pide nuestra obediencia. Y nos pide una vida de obediencia al Señor, que vive para el Señor, que viva para la gloria de Dios. Esto quiere de nosotros. ¿Y los 9 dónde están? Tenemos que pensarlo esto seriamente. Nuestra vida cristiana no es una vida religiosa, no es un hobby, no es un ritual que hacemos. Dios ha dado a su Hijo unigénito hasta la muerte. Hizo un sacrificio tan grande. Y gracia tan grande y asombrosa, nosotros lo hemos recibido. La salvación que recibimos es tan grande. Y tenemos que agradecerle. No podemos olvidar de la vida de agradecerle.
Si uno vive olvidándolo, el Señor nos va a decir muy tristemente, ¿y los 9 dónde están? Si la persona salva no puede vivir para el Señor, es una contradicción, es un pecado, es algo muy triste y lamentable. Nosotros ahora tenemos el resto de nuestra vida, que solo queda poco. Y ante la gloria del Señor venidera, queremos estar ante Él sin vergüenza. Entonces, el resto de nuestra vida queremos vivir para el Señor que nos ha salvado y para su gloria debemos esforzarnos para vivir para Él. Para que el resto de nuestra vida pueda agradar y glorificar a Dios y debemos desear esto realmente. Oramos juntos. Dios Padre misericordioso, en medio de pecados, nosotros que teníamos que ser destruidos para siempre, sin ninguna obra de nuestra parte nos has salvado, nos diste tu eterno reino y tu eterna herencia, y te damos gracias por esto. La gracia que nos has dado no lo podemos pagar en retorno todo, pero nuestro cuerpo, nuestra alma lo has comprado con su sangre y es tuyo. El resto de nuestras vidas no queremos dar nuestro corazón en las cosas vanas del mundo. No queremos vivir siguiendo nuestros deseos carnales, sino solamente queremos servirte para tu gloria. Queremos vivir. Y ahora, ante el Señor que venidero, queremos vivir como personas dignas de tu alabanza y tu gloria. Y para eso ayúdanos. La persona quien glorifica a Dios, a la misma vez hay personas que se olvidan de la gracia que ha recibido de ti y siguen su propio camino. Y por eso tú has preguntado tristemente, ¿y los 9 dónde están? Sabemos que estás tristes. Y al escuchar tu voz, nosotros lo estamos escuchando ahora también. Señor, te pedimos que guardes nuestra vida para que el resto de nuestras vidas lo podamos vivir realmente para tu gloria, para poder pagarte en retorno toda tu gracia. Si vivimos o si morimos, sea para el Señor. Todo lo que hagamos, queremos que sea de gloria para ti. Para eso gobiérnanos. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Oremos juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, que nos ama, nosotros que nos habíamos alejado de ti viviendo en medio de pecados, dignos de recibir tu juicio y tu maldición, pero por tu gran amor que has tenido misericordia de nosotros, que el Señor Jesús murió en nuestro lugar y recibió la maldición y el juicio que nosotros teníamos que recibir. Y por la preciosa sangre que ha derramado el Señor, limpió para siempre nuestros pecados para que ya no volvamos a recibir el juicio y la destrucción. Sin ninguna obra de nuestra parte nos has salvado, y por esa gracia tan abundante te damos gracias y alabanzas y glorias solamente a ti, Padre. Nos has hecho hijos tuyos, nos has dado nos prometiste la gloriosa herencia eterna. Ahora, el resto de tiempo que resta en nuestra carne, mientras vivimos en este mundo, tú no nos dejas como huérfanos, sino que siempre estás con nosotros, cuidando sobre nuestras debilidades, y nos estás guiando en medio de la verdad, y por esa gracia también te damos gracias. A esta hora, nosotros que hemos sido redimidos por tu sangre, estamos aquí reunidos ante ti, Señor, para poder alabar tu gracia y tu gloria, aprendiendo de tu palabra, estando en comunión contigo, y gracias por permitir esto. Sabemos y creemos que a esta hora estás con nosotros y cuida a cada uno de nosotros, y con tu gracia abundante y con tu vida. Cuando Jesús andaba en la tierra de Israel, hizo muchas señales. Sanó al muerto, limpió al leproso, abrió los ojos del ciego,
echó fuera los demonios, calmó la tempestad, dio de comer a 5,000 personas y aparte de eso hizo muchos milagros. Las personas que no conocen quién es Jesús quizás no entendieron ni creyeron en los milagros y señales que hizo Jesús. ¿Cómo es posible que una persona que estaba muerta por 4 días, que ya olía de su muerte, cómo puede resucitar a esa persona? ¿Y cómo es posible limpiar al leproso? ¿Cómo es posible abrir los ojos del ciego que había sido ciego desde nacimiento? ¿Cómo se puede calmar a la tempestad y viento con una palabra? Eso sería algo muy raro y extraño. Pero Jesús no es un humano como nosotros. En Filipenses 2:6 dice, el cual siendo en forma de Dios, o sea que Él es Dios mismo. Entonces, Él, quien es Dios, es el que vino a la tierra en cuerpo humano. Así que el cuerpo de Jesús, Él tiene un cuerpo débil como el nuestro también, porque Jesús también se cansaba. Él también tenía sed, también le daba hambre. Y a veces Él tenía lágrimas y cuando lo azotaban, Él dolía. Como nosotros, tenía ese cuerpo débil. Por eso a veces Jesús, y tu poder, llénanos más abundantemente. Y con tu palabra de verdad, haznos más santos, haznos más enteros, para que como hijos tuyos vivamos sin vergüenza, y que nuestra vida en esta tierra no sea en vana ante tus ojos, sino para tu voluntad y tu gloria, y para tu evangelio, para la iglesia, queremos servir y queremos vivir obedeciendo. Nuestros hermanos y hermanas que no están aquí presentes con nosotros, los que estén en enfermedades, te pedimos que los sanes pronto. Los que tengan pruebas de corazón y en varias tribulaciones y dificultades, a cada uno de ellos permíteles tu gracia digna a cada uno para que ninguno de ellos se pierda. Y el resto de la vida, ayúdanos a que no tengamos fallas en vivir para tu gloria. Los que están en el extranjero, en lugares lejanos, llevando la vida cristiana y predicando el Evangelio a todos aquellos hermanos y hermanas, con tu palabra y tu vida y tu gracia, guárdalos y como hijos tuyos, ayúdalos a vivir dignamente y para que prediquen tu Evangelio, para guiar a muchas almas perdidas ante ti, Señor. Ayúdalos a cumplir con esta historia y obra. Permítenos la palabra que necesitamos. Muéstranos el camino en donde debemos andar. Sabemos que tienes la palabra que nos quieras manifestar a esta hora y tu voluntad. Enséñanos qué es lo que debemos hacer y que tu palabra sea cumplida en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y para eso ayúdanos y guíanos. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a buscar la Biblia. San Lucas, capítulo 17, vamos a ver. Cuando, por causa de muchas personas, él estaba cansado. Estaba cruzando el mar de Galilea en el barco, entonces se puso a dormir en ese barco. Entonces, pero hubo una gran tempestad de viento, por eso sus discípulos lo despertaron. Señor, vamos a morir por el viento, pero el Señor se levantó y dijo, calla, enmudece, y se cesó el viento. Entonces los discípulos dijeron, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es él? Él es el que con la palabra hizo todas las cosas. Él es el que gobierna todas las cosas con su palabra. En San Juan capítulo 1, en versículo 2,
dice que en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Con la palabra crea el universo y todas las cosas, y Él es el que gobierna todas las cosas. Es Padre, Hijo y Espíritu. La Trinidad de Dios es el mismo, como hemos aprendido. Con nuestra sabiduría no lo podemos entender totalmente, pero Jesús es el mismo a Dios. Por eso su cuerpo vino a este mundo con un cuerpo débil como el de nuestro, pero dentro de Jesús está Dios. Y la palabra que dice Jesús es la palabra de Dios. Y a través de Jesús se manifestó los poderes de Dios. Por eso es que pudo levantar al muerto, limpiar al leproso y abrir los ojos del ciego y calmar la tempestad. Cualquier milagro Él lo podía hacer. En la palabra de Jesús dice, yo y el Padre uno somos. En San Juan 14 dice, lo dijo en San Juan 10:30, Él es uno con Dios. Y en San Juan 14, versículo 9, Lucas capítulo 17, San Lucas capítulo 17, San Lucas capítulo 17, del versículo 11 al 19, yo voy a leer. De San Lucas 17, versículo 11 al 19, yo voy a leer. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Hasta ahí? Hoy vamos a pensar acerca de la palabra que leímos en San Lucas capítulo 17.